Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este 1 de mayo de este 2025, comenzando este nuevo mes, acercándonos, aunque usted no lo crea, ya nos estamos acercando a la mitad de año, lo que quiere decir que si usted por allá la última o los últimos días del mes de diciembre del 2024 estaba haciendo su lista de planes, su lista de objetivos y lo que quería hacer en este 2025, le cuento que ya le están pasando más de 4 meses, estamos entrando al quinto, muy cerca para medio año, y créame, de ahí en adelante es como si estuviéramos en un resbalín todo de bajada y todo apresurado, lo que quiere decir que también debe reflexionar en cuanto a si está logrando lo que se puso como objetivo, siquiera ha empezado o está usted utilizando las herramientas correctas para poder llegar a ese objetivo. Mientras tanto, permítanme saludarles. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, con este nuevo episodio de Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Sí, un podcast dedicado para los conservadores, pero también es una alternativa que le damos a la gente en cuanto a lo que los principales medios de comunicación nos venden como noticia, como información, porque ya hemos visto con demasiada prueba que estos principales medios de comunicación están muy inclinados a la izquierda, pero muy inclinados a la izquierda. Tengo bastantes temas que compartir con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Quiero iniciar con esto de la administración del presidente Trump, que ha mencionado que ha revocado las visas de al menos 4,000 estudiantes extranjeros en los primeros 100 días, muchos de ellos con antecedentes penales. Lo dijo el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, que ha reiterado que van a intentar erradicar a todos los estudiantes que tengan tendencia radical y que si los encuentran, pues van a buscar la forma de sacarlos del país. Este es un cambio de política importante en los Estados Unidos. El pueblo estadounidense no quiere acoger estudiantes extranjeros que vienen aquí y piden la destrucción de la nación o de nuestros aliados, es lo que mencionaba. Y solamente para hacer una acotación que me parece importante decirlo. Muchas de las personas que vienen de otras partes del mundo seguramente hacen la comparación. Por ejemplo, yo entiendo que en muchas tierras de cultura musulmana, pues las mujeres tienen ciertas restricciones que tienen una aplicación de la Sharia y muchas otras cosas. Por ejemplo, igual de Europa, vendrá otra gente que tiene otro tipo de cultura y hará la comparación de cómo se vive en los Estados Unidos. Sin embargo, estas personas que vienen a estudiar y que están con una visa de estudiantes, que han tenido seguramente la oportunidad y el dinero para poder hacer una aplicación de la visa y les han permitido entrar, se supone que vinieron a estudiar. No vinieron a hacer algún tipo de activismo político. Sin embargo, hemos visto que en muchas manifestaciones, porque no es solamente el tema de la causa palestina, la cual está llevando, o por lo menos tiene a muchos de estos estudiantes en varias de las universidades, incluso más importantes, en las universidades más ricas también de los Estados Unidos, muchos de estos estudiantes se han puesto a hacer un activismo, pero no un activismo que, por ejemplo, si tú comparas, aunque la comparación también creo que va a ser muy mala, pero digamos los ambientalistas, que también son una especie de fanáticos radicales, que van y te pintan una obra de arte o van y te destruyen un concesionario o pintarrajean los monumentos. Pero cuando ya uno compara, digamos, estos fanáticos del clima, igual que los fanáticos de izquierda radical, pues el procedimiento es muy parecido. Y ya cuando hablamos de estudiantes que se supone están viniendo a estudiar,
pues encontrarlos en este tipo de afanes no es correcto. Pero más importante aún, si están viniendo a los Estados Unidos es por una elección propia, es porque ellos decidieron que este era el mejor lugar para adquirir conocimiento, igual que experiencia también, porque hay muchos laboratorios que les permiten realizar experiencias y que esto les permite tener también en su currículum prácticas. Pero han tomado la decisión personal de venir, no es que hayan venido de forma obligada a los Estados Unidos. Eso es lo que a nosotros realmente nos enoja, nos molesta. ¿Por qué? Porque si no estás de acuerdo con lo que se hace en este país, no estás de acuerdo con las decisiones que toma su gente, al país que emigres, no solamente al de los Estados Unidos. Si no estás de acuerdo, no te gusta, pues vete, no te quedes aquí. Pero no vengas a pintarrajear nuestros monumentos, no vengas a destruir nuestras oficinas públicas, no vengas a levantar consignas en contra de la gente, el pueblo estadounidense, y mucho menos te atrevas a quemar la bandera de los Estados Unidos. Si es así, no te queremos aquí. Así seas el mejor estudiante, así tengas el IQ más alto de todo el planeta. No te queremos aquí. Vete para tu rancho, vete para tu pueblo, vete por allá donde mejor te sientas cómodo. No vengas a gritar consignas en contra de esta gran nación que habitamos, y digo habitamos porque venimos de todos los colores, venimos de todas las razas, venimos de todas las culturas y hemos aprendido a amar a esta nación con sus virtudes y con sus defectos. La amamos. Y hemos adoptado esa bandera, esas barras y las estrellas, la hemos adoptado como propia. Es más, hemos jurado ante esa bandera lealtad. Hemos jurado incluso dar nuestra vida para protegerla. Y no podemos permitir que simplemente desadaptados o inconformes vengan acá a pisotear nuestra bandera, a quemarla, a echar consignas de muerte contra el pueblo de Estados Unidos. Si es así, no los queremos. Váyanse de donde vinieron. Acomódense en esos lugares donde seguramente son mejor bien recibidos. Váyanse a esos lugares que defienden. Si usted tiene la causa palestina, vaya hasta allá. Es hipócrita también que lo venga haciendo desde acá. Si usted es un estudiante, un activista que tiene el dinero suficiente para venir acá a los Estados Unidos y pagar esa colegiatura, pagar seguramente también el hospedaje, la comida, el transporte, seguramente le va a sobrar para comprarse un pasaje y poder ir a hacer este tipo de marchas, manifestaciones allá donde está el conflicto. Vaya para allá, sea consecuente, sea congruente con sus convicciones. Pero si usted es un estudiante que vino a estudiar y está pagando para estudiar, pues venga a estudiar y no venga a delinquir. No venga a gritar consignas y mucho menos venga a quemar la bandera de los Estados Unidos. Bueno, decíamos en este informe que da a conocer el Departamento de Estado, indican que han revocado 4,000 visas de estudiantes extranjeros, el 90% de los cuales tienen antecedentes penales graves durante los primeros 100 días del segundo mandato de Trump. Esto lo ha confirmado un funcionario del mismo Departamento de Estado. Nuestro sistema de visas ha carecido de supervisión y rendición de cuentas, dice el comunicado. Durante los últimos 100 días, la administración Trump ha trabajado para arreglar un sistema que no funciona. El secretario, Marco Rubio, ha liderado el Departamento de Estado para implementar un riguroso proceso de investigación de antecedentes para garantizar que las personas que visitan Estados Unidos cumplan con nuestras leyes. Establecimos un grupo de trabajo que ha resultado en la revocación de miles de visas porque estas personas infringieron nuestras leyes. Así es como se ve una gobernanza eficaz. Entre esos delitos graves se incluyen incendios provocados, tráfico de animales salvajes y de personas, poner en riesgo a menores de edad, abuso doméstico, conducir bajo la influencia del alcohol, robar, entre muchos de los delitos. Y esto está también como parte de una declaración en el portal El New York Post. Más allá de todo esto,
Entendemos que hay una administración seria que está decidida a acabar primero con todo este ambiente antiestadounidense. Y si en las universidades, con el pretexto de la primera enmienda, la libertad de expresión, la libertad de reunión, muchos de ellos quieren hacer desmanes y pasarse de lo que es la libertad al libertinaje, pues tiene que haber un gobierno que se encargue de hacer el cumplimiento de la ley. Y ojo, para aquellos que son socialistas y que nos dicen qué incongruencia de parte de los republicanos o igual de los conservadores que están a favor de que el gobierno intervenga y que el gobierno aplaste o que no exista la autonomía universitaria o que no se les permita hacer una y otra cosa. No. Están totalmente equivocados. Al contrario, tiene que haber congruencia del lado de los conservadores. ¿Por qué? Porque los conservadores somos los que conservamos esas sanas tradiciones, por ello nos dicen que somos retrógrados, antiguos, anticuados y muchas de esas cosas. Pero la buena educación, los buenos valores morales se deben conservar. El respeto es lo más importante que debemos tener y eso es lo primero que infringen muchos de estos estudiantes, que además, como dice este informe, pues tienen antecedentes penales o criminales o han cometido algún tipo de delito. Y claro, no existe incongruencia por parte de los conservadores o igual de los de la derecha, los republicanos, en cuanto a exigir que un gobierno haga cumplir la ley. ¿Por qué? Porque realmente no se está pidiendo que se elabore una normativa la cual empiece a perseguir específicamente a aquellos protestantes que están a favor de estos lemas antisemitas o que son partidarios del grupo terrorista Hamas o de Black Lives Matter, cualquier otra consigna que quieran tener. No. Ya existen normativas establecidas, no de la era Trump, sino ya elaboradas tanto en el Congreso Federal de los Estados Unidos como en los congresos estatales, y lo que hay que hacer es el cumplimiento de la ley. Algo que la pasada administración, o en general los demócratas, no les gusta hacer cumplir y utilizan a los principales medios de comunicación para elaborar narrativas falsas, como por ejemplo que esta administración es una administración cruel, que no quiere a inmigrantes, que lo que quiere es deportarlos a todos y quiere generar el miedo. Mentira. Son los medios de comunicación, con sus aliados los demócratas, los que elaboran esta narrativa. Porque, por ejemplo, y solo por mencionarlo, el tema migratorio. No es que la administración Trump se haya inventado leyes en su primer mandato o en su segundo mandato para retirar a gente de los Estados Unidos que tiene antecedentes criminales. No, son leyes que si uno revisa son bastante duras. Ojo, ni siquiera creo que el estado más republicano y más estricto en las normas migratorias, como es el estado de la Florida, es tan estricto en cuanto a la ley completa que se tiene en la ley federal. En la ley federal establece claramente, por ejemplo, que si usted está ayudando a un inmigrante ilegal más bien, si usted incluso siendo ciudadano o igual siendo un residente, pues existe una pena bastante fuerte. Y como esta ley, hay muchas normativas que seguramente si nos tomamos el tiempo de poder revisar, y les prometo, vamos a tener un episodio dedicado a ello, pues vamos a darnos cuenta que no se trata de Trump. No se trata incluso del más grande deportador de lo que va de este siglo XXI, Barack Hussein Obama, sino es la aplicación de la ley. Y ya las leyes están elaboradas. Lo que hay que hacer es ponerla en práctica. Y créanme, funciona, porque se han tomado mucho tiempo en hacer esta elaboración de las normativas precisamente para que la gente respete que existe una frontera, que existen normativas para ingresar a toda nación y que el principal respeto es el que se tiene que tener por parte del que quiere inmigrar. Y que esa persona tiene que saber que existen leyes las cuales primero tendrá que respetar si quiere ser parte de esta sociedad. Pero volviendo a este informe que da el Departamento de Estado, pues nos parece interesante y ojalá también esto signifique que los principales medios de comunicación le digan a las personas que estos 4,000 estudiantes que han sido ya revocadas sus visas, pues tienen el 90% de
crímenes o delitos cometidos. Otro tema que me parece interesante y vale la pena mencionar tiene que ver con esto de la agenda de género. Pues resulta que un adolescente que está acusado de atentar con una bomba, un auto Tesla, ha sido puesto en libertad bajo custodia federal para continuar su atención médica de afirmación de género. De esas cosas que uno se pregunta, ¿cómo es posible que tengamos nosotros en el sistema judicial una corrupción tan alta donde ya no existe un trato igualitario ante la ley? Ahora hay sectores privilegiados que, por ejemplo, si tú eres parte de esa comunidad o de la agenda más bien LGBTQ, entonces para ti el trato va a ser diferente, el trato va a ser especial. No importa, no importa si es que tú has puesto una bomba incendiaria en un concesionario de Tesla, si has ido a vandalizar, si has puesto esa bomba para destruirla, lo que sea. No, hoy ya no importa, ¿no? Ahora, si se tratara de un heterosexual, si se tratara de cualquier miembro regular de la sociedad, digo normal más bien que regular, y ojo, no es que quiera decir que los de la comunidad LGBTQ son anormales, no. Una cosa es la normalidad y otra cosa es la anormalidad. Por ejemplo, solamente para que esta parte no se malinterprete ni se salga de contexto. Lo normal es que la lluvia, cuando cae de arriba, llega hasta el suelo. Eso es lo normal. La normalidad sería que fuera de abajo para arriba. Creo que eso podría explicar muy bien lo que trato de decirles. O igual, la normalidad es que los niños nazcan de una pareja, ya ni siquiera de un matrimonio, nazcan de una pareja, de un hombre y de una mujer que tuvieron contacto y relaciones sexuales, consentidas o no, pero a partir de ahí nació un ser humano. La normalidad es esa. Lo anormal es lo que nos trata de vender, por ejemplo, los principales medios de comunicación, es que un hombre esté embarazado y va a dar a luz. Uno, es anormal. Y segundo, es falso, es una mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué? Porque ese no es un hombre. El hombre no puede tener un útero. El hombre no puede gestar en su vientre. Lo hace una mujer. Que esta mujer se haya cansado de ser mujer, se haya hormonizado con testosterona, que tenga bigote, que tenga barba, incluso se haya hecho amputar los senos, no quiere decir que se haya vuelto un hombre. No, simplemente es una mujer que lo que ha hecho es una transformación a través de hormonas. Sin embargo, la naturaleza le da tremendo revés para decirle, hey, tú sigues siendo mujer. Sí, eres una mujer. ¿Por qué? Porque puedes gestar, porque tú tienes un útero y en ese útero puede formarse un ser humano. Pero bueno, más allá de eso, este estudiante, le cuento, universitario, ha sido acusado de lanzar bombas incendiarias en un concesionario de Tesla, ha sido liberado de la custodia federal para continuar con atención médica de afirmación de género. Owen McIntyre, de 19 años, enfrenta cargos federales por, presuntamente, arrojar 2 bombas Molotov a un concesionario de Tesla en el estado de Missouri, causando cientos de miles de dólares en daños en 2 Cybertrucks y 2 estaciones de carga. La estudiante, o más bien, el estudiante de física de la Universidad de Massachusetts recibió la liberación por parte de la magistrada estadounidense Jessica Hicks debido a necesidades médicas graves y continuas que incluyen atención médica de afirmación de género que requiere medicación diaria y apoyo de salud mental. McIntyre también está en el espectro autista y le diagnosticaron TDAH y depresión, todos los cuales requieren medicamentos y tratamientos que lo eximen de permanecer en prisión, argumentaron con éxito sus abogados. Dice, al regresar a casa de sus padres tendrá acceso a los proveedores de atención que están familiarizados con él y sus necesidades específicas. La jueza Jessica Hicks, quien fue designada en 2024, anuló las objeciones de los fiscales estadounidenses del Distrito Oeste de Missouri que afirmaron que los cargos relacionados con el terrorismo justificaban que McIntyre fuera tratado como una amenaza a la seguridad
pública. Esto para mí es grave. ¿Por qué? Porque otra vez, esta ya es una jueza designada durante la administración Biden, o sea que es otra progresista más, es otra socialista, es otra que lleva adelante la agenda de género, la agenda trans, la agenda globalista y pues al momento de tomar decisiones decide cómo está. Créanme, más allá de lo que pueda significar que esté o no en la necesidad este hombre, McIntyre, para continuar con su terapia de afirmación de género, además de padecer de, me imagino, algún tipo de trastorno mental, porque realmente es una disforia de género, esta persona ya no es igual ante la ley. Y se supone que nosotros en este país nos podíamos jactar de que realmente había esa igualdad ante la ley. Sin embargo, con toda esta ideología de género, toda esta ideología trans, lo primero que se pierde es precisamente eso, que exista esta igualdad ante la ley. Porque miren, cuando se trata del caso de la agenda de género, resulta que hay que dar un tipo de prioridad o hay que darles un trato diferente. Este hombre, que se cree mujer, lo que hizo fue agarrar bombas Molotov, fue a destruir una propiedad privada, en este caso un concesionario. En su cabeza seguramente tiene la idea de que destruyendo el concesionario de Tesla le va a hacer algún tipo de daño a Elon Musk, que es el que está haciendo que exista transparencia, que además exista un control y fiscalización en las agencias federales. Pero según este hombre que se cree mujer, al ir a destruir estas tiendas de Tesla, pues seguramente cree que está haciéndole un favor a su agenda o le está haciendo un favor al partido político demócrata, a los socialistas, o en realidad a toda esta agenda globalista. Sin embargo, ante los ojos de la ley, lo que debería ser es simplemente tratado como una persona como todos los demás. Si cometiste un delito, si tú intencionalmente llevaste bombas Molotov y sabes que esas bombas tienen un objetivo que es explotar, entonces sabías que estabas yendo a destruir propiedad privada, pues que la justicia lo trate como tal, pero que no haya excepciones que se estén presentando. ¿Por qué? Porque es parte de la agenda de género. Hay un caso que también tengo que comentarlo y creo que es muy importante porque también habla sobre cómo está haciendo la justicia y casi muy parecido a este caso, pero otra vez tiene que ver mucho con la agenda progresista. Pero les hablo sobre este caso al volver de nuestra primera pausa aquí en Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, este podcast para conservadores. Recuerden que pueden contactarse con nosotros, hacernos sugerencias sobre temas a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva 80, Freddy con doble D Y, Silva con V 80. Esto en la red Instagram. El resto de las redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV. Freddy Silva TV, escríbame a cualquiera de las plataformas sociales y con mucho gusto le comparto la información que leemos acá. Si usted gusta también puede sugerirnos algún tema para investigar o darnos alguna opinión con relación a los temas que vamos abordando. Les decía antes de ir a la pausa que la justicia de los Estados Unidos está siendo gravemente afectada, corrompida creo que es la palabra, por tanto jueces como fiscales progresistas, muchos de estos financiados desde hace muchos años por esta agenda de la Open Society de George Soros, pero no solamente esta agencia, oficina u organización sin fines de lucro, esta agencia supranacional. No, hay muchas otras que están contribuyendo para poder ir destruyendo los Estados Unidos desde adentro. Tengo un caso que me parece interesante decirlo porque la forma en cómo se está llevando adelante tiene mucho que ver con esta influencia progresista y otra vez es una llamada de atención, es una
llamado a la reflexión más bien, para que los ciudadanos veamos que tienen tiempo haciendo esta erosión del sistema judicial en los Estados Unidos y lo están haciendo para destruirlo desde adentro. Le hablo de este caso. Esto ha ocurrido en Texas. En términos generales, hay un sujeto que es de nacionalidad etíope, un solicitante de asilo, que además es un conductor de camiones. Resulta que este sujeto, mientras estaba conduciendo, terminó en un atropello o terminó en un accidente de magnitud, donde no solamente estuvieron involucrados 17 vehículos, sino también 17 personas. De estas 17 personas, 5 perdieron la vida. Terminaron incluso autos incendiados. Pero lo más grave es que 5 personas perdieron la vida. ¿Sí? Para que usted tenga una idea. Se supone que por la magnitud del accidente, pero además también se trata de un extranjero solicitante de asilo que, por supuesto, creo que ante los ojos de cualquier corte o de la mayoría de los fiscales, esto podría verse como un riesgo de fuga, porque el sujeto no es de acá, el sujeto es del extranjero, es un etíope. Pero resulta que inicialmente se había puesto una fianza de $1.2 millones. Sí, se había pedido para este sujeto otra vez un inmigrante, un solicitante de asilo, un etíope, un extranjero. Se había pedido que por el accidente y la magnitud del accidente, pidieron una fianza de $1.2 millones. Sin embargo, una juez progresista, del condado Travis, hizo una reducción de la fianza de $1.2 millones a tan solo $7,000. ¿Qué le parece? Es increíble, es lamentable, porque ahora otra vez tiene que ver esto con el tema de esta agenda woke, esta agenda progresista. El sujeto en cuestión, Solomon Weldekeals Araya, ciudadano extranjero, etíope, conducía un camión de 18 ruedas. Entre las 5 personas muertas que terminan en este trágico accidente, había un niño, además de un bebé. 5 personas perdieron la vida y le decía 17 vehículos involucrados, algunos de ellos terminaron incendiados. Además de 5 personas fallecidas, otras 12 terminaron gravemente heridas. Las víctimas y sus familias reclaman más de $150 millones en daños y perjuicios, pero para el sistema judicial de este condado, el perpetrador, el que estaba al volante, simplemente recibe una palmadita en la espalda y le dicen que ya no tienes que pagar 1.2, o más bien ya no tienes que dejar $1.2 millones de fianza, sino que lo tienes que hacer solamente con $7,000. Esto realmente es asombroso, por decirlo poco, ¿no? Porque cuando uno va revisando la magnitud de este tipo de accidentes, pues uno dice, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer que la justicia funcione? Que si queremos que la justicia establezca sobre todo ejemplos para que cualquiera que esté al volante no cometa otra vez algo como esto, causando la muerte de personas o dejando igual cuantiosos daños, ¿cómo queremos que esto sea algo como ejemplo si tenemos una justicia que simplemente se dice, bueno, ok, hemos revisado del tema de la intoxicación y supuestamente pues no pasó la prueba de campo de sobriedad? Los oficiales citaron síntomas clásicos del uso de depresivos del sistema nervioso central, ojos inyectados en la sangre, el tipo murmuraba o balanceaba o balbuceaba también al momento que llegaron las autoridades. Sin embargo, la jueza demócrata, porque además es demócrata, Tamara Needles, pues dice, bueno, yo creo que no es para tanto, ¿no?
Ella simplemente argumenta de que no es para tanto. Tal vez puede que le echemos ahora la culpa a los antidepresivos. Pero no vamos a actuar en contra de este inmigrante que está pidiendo asilo. No vamos a actuar en contra de él. Lo que más bien vamos a hacer es tratarlo como esta agenda progresista dice que debemos de tratar a aquellos que cometen un delito. Y hay un delito, por supuesto que hay un homicidio. O sea, usted no vaya a creer que estamos hablando de un asesinato, pero sí hay un homicidio. Puede ser en primero o segundo grado. Hay 5 personas fallecidas. 5 familias que seguramente, y muchas de las demás que están igual seguro atendiendo a sus familiares todavía en los hospitales, pues quieren justicia. Pero no, para esta jueza demócrata, Tamara Needles, allá en Texas, dice que no, que lo que hay que hacer además de rebajarle la fianza de $1.2 millones a tan solo $7,000, lo que se le va a pedir a este señor es que ya no conduzca más vehículos comerciales. Pero cuando solamente dice que evite conducir vehículos comerciales, no está diciendo que hay una prohibición total de que conduzca. No importa. Puede que haya matado a 5 personas, pero no, solamente que evite conducir vehículos comerciales. También dice no debe entregar documentos de viaje. Dice, o más bien, debe entregar sus documentos de viaje. Dice que tiene que usar un monitor GPS tan solo por 90 días. No durante el juicio, no, dice solo 90 días. Debe someterse a pruebas de orina aleatorias, tampoco dice que sea todos los días, y registrarse en los servicios previos al juicio. El abogado, de este señor, de este inmigrante etíope, Weldekeal Araya, su abogado Bristol Myers, presentó inicialmente una moción exigiendo la liberación inmediata de su cliente o una reducción drástica de la fianza a tan solo $7. Sí, otro abogado progresista que seguramente cree que la justicia se ajusta a $1 por cargo. Sí, a $1 por cargo, sí, créanme. Porque hay 5 personas muertas. Dijo, bueno, por la conducción que puede ser imprudente, porque parece que estaba yendo a exceso de velocidad, y porque se ha cargado 5 personas, entonces ya van 6, y seguramente debe haber otro cargo y solamente que pague $7. Imagínense a qué punto llega también este tema de la estructura de justicia. Yo no sé para qué existen estas barras que les llaman de abogados, cuando al final lo que simplemente hacen es mirar para un costado, mirar para el otro. Pues total, paga su mensualidad, paga, no sé si es mensual o es anual, ¿no? Su membresía o lo que quiera que sea, ¿no? Pero entonces cuando puede afectar de alguna manera que nosotros tengamos que ir a revisar, a ver qué tipo de trabajo hacen estos abogados, porque también entendemos que debe haber algún tipo de norma moral al momento de tú ir y defender a un cliente o ver también los casos. ¿Cómo es posible que existe alguien que vaya a decir, mira, la cantidad de muertos no importa, la cantidad de vehículos destruidos, no importa. Lo que queremos es ofrecer $7 de fianza y con eso, pues que mi cliente esté libre? Es para preguntarse a qué punto ha caído nuestro sistema de justicia. El fiscal de distrito del condado Travis, de nombre José Garza, un activista de extrema izquierda respaldado por grupos alineados con George Soros, elogió a la policía, pero tuvo muy poco que decir sobre las familias de las víctimas o la decisión imprudente de liberar a Weldekeal Araya bajo una supervisión tan débil. La periodista independiente, estoy leyendo este artículo, Sarah Fields, informó que Araya, el inmigrante etíope, es un solicitante de asilo con una visa de trabajo que apenas habla inglés y está empleado por una red de sociedades de responsabilidad limitada, cuestionables, que actualmente están siendo investigadas por el secretario de Transporte, Sean Duffy. Este es el tema que también está de fondo y me parece que deberíamos nosotros ver el accionar por eso del sistema judicial, de sus investigadores, de su fiscalía y peor todavía de sus jueces que son progresistas o abiertamente demócratas. Según este trabajo de investigación de The Gateway Pundit, hay registros públicos y denuncias de que Araya conducía para una empresa tejana llamada ZVN Transport LLC. La empresa
comparte el domicilio que está en los registros ubicado en el 9180 Forest Lane, apartamento 202 en Dallas, Texas. Pero esta empresa para la que trabaja o para la que conducía este inmigrante etíope que mató 5 personas, dice que al menos en esta misma dirección, este mismo domicilio, al menos una docena de otras empresas de transporte registrados estaban en el mismo complejo de apartamentos en el norte de Dallas, cada una con nombres y números de unidad ligeramente diferentes. Uno de esos nombres, Bay Area Lines LLC, incluso apareció en un registro de inspección de camiones solo un día después de que se detectara ZBN, lo que sugiere un patrón de empresas que intercambiaban nombres diariamente para evadir el escrutinio regulatorio. Aquí hay otro dato interesante. Los expertos en el sector dicen que los cambios ocasionales de nombre comercial no son inusuales, pero los cambios diarios sí son una señal de alerta. Este tipo de cambio de nombre se utiliza para restablecer las clasificaciones de inspección, ocultar infracciones si es que las han tenido y seguir operando equipos peligrosos con impunidad. Y esto es lo que nosotros también debería llamarnos la atención. ¿Por qué la fiscalía o la misma juez demócrata, antes de permitir o de conceder la petición del abogado de este inmigrante solicitante de asilo, ¿por qué no consideró que también había una investigación que había que hacer por detrás? Antes de estar pensando en que lo vamos a liberar, no con 1.2 millones de dólares de fianza, sino con $7,000. Total, ¿cuánto es lo que cuesta la vida? Que pague $7,000 y que con eso se vaya. ¿Por qué no hay un trabajo de investigación por parte de la Fiscalía que también derive en encontrar quiénes están detrás de estas empresas que supuestamente están cambiando de nombre, algunos a diario o, como se ha registrado en este caso, que cambió de nombre en ese sector o en ese domicilio o en ese complejo de apartamentos donde están registrados varias otras compañías? Seguramente nos vamos a llevar más de una sorpresa, según lo que dice primero el experto y lo que también da a conocer la investigación. Porque hay muchos de estos que siguen operando. Y ojo, cuando estoy hablando del tema de camiones, no se circunscribe solamente a gente que está conduciendo personas que han venido a solicitar asilo de lugares como de África, en este caso de Etiopía o igual de Europa. No. De nuestra comunidad hispana seguramente también hay muchos que están operando con este tipo de empresas que abren una LLC y seguramente no pasan las inspecciones o están teniendo observaciones o les hacen algún tipo de denuncia. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente lo cierran un día, aparecen con otro nombre al día siguiente y estos siguen operando. Evitan lo que es la inspección, la regulación, la fiscalización y claro, se abren otro negocito, pero siguen operando y con las mismas personas y con los mismos imprudentes o presuntos imprudentes en el volante. Esto para mí es un llamado de atención. Ahora, en este mismo trabajo de investigación relacionado con este mismo inmigrante solicitante de asilo etíope, dice: Araya, según se informa, tiene una visa de Etiopía, fue citado previamente por circular a 100 kilómetros por hora, que equivale a 65 millas por hora en una zona de 30 millas por hora. Una infracción que debería haberle hecho perder su licencia de conducir comercial, lo que llamamos el CDL. Los registros indican que tenía una cita en el tribunal programada apenas una semana después del accidente fatal. Si la gente que está a cargo del cumplimiento de la ley no hace su trabajo, no lleva adelante una investigación, pues termina en este tipo de tragedias. Si ya este sujeto había tenido el antecedente, había sido ya citado por conducir en una zona residencial de 30 millas por hora y se está manejando a 65 millas por hora, ya tiene un historial de que este sujeto es un imprudente al volante. Y este mismo sujeto que ya tenía esa infracción y que deberían haber hecho un proceso y que deberían haberle quitado ya su licencia comercial, pues termina manejando tranquilo con la misma imprudencia y al final termina teniendo un accidente
17 vehículos involucrados, 5 personas muertas, 12 personas heridas. Inicialmente se le impone una fianza de $1.2 millones, pero luego la jueza demócrata, todos estos progresistas dicen que no tiene que pagar $1.2 millones de fianza, que salga nomás libre con $7,000 y con eso ya nosotros vamos arreglando en el camino. Es realmente grave y por eso para nosotros es importante mencionarlo, porque de alguna manera tendremos que nosotros primero pensar si existe o no un problema que está pasando en el sistema de justicia. Porque mientras no reconozcamos que existe el problema, pues nunca lo vamos a afrontar como tal. Y permítanme hacer esta comparación, tal vez a algunos no les va a gustar. El presidente Donald Trump, cuando declara el Día de la Independencia Económica, más allá de lo que dicen los titulares de los principales medios de comunicación, de que Donald Trump inicia o propone o está en una guerra comercial con el mundo, no. Lo que el presidente Donald Trump hizo fue hacer notar que hay un grave problema, que existe un déficit comercial, que hay muchos que ganan y solo Estados Unidos el que pierde, que en lo que debería ser el libre comercio y el trato justo, si tú me vas a vender tus productos y yo los voy a comprar con ciertos aranceles bajos, lo correcto, lo justo es que cuando yo lleve mi producto hacia tu país, entonces me cobres la misma cantidad de aranceles, o por lo menos no me cobres casi el 100% o más del 50%. Entonces el presidente lo que hizo fue hacer notar al mundo que hay un déficit comercial y que Estados Unidos está perdiendo en ese déficit comercial. En otras palabras, lo que se ha planteado es que hay un problema y que ese problema tenemos que solucionarlos y para ello nos tenemos que sentar a negociar. Lo mismo en este caso, y por eso hago la comparación. Si nosotros no empezamos a ver que existe un problema en el sistema judicial, entonces no vamos a saber siquiera por dónde empezar, porque no estamos viendo un problema. No reconocemos esto como un problema, pero sí lo está viendo y está pasando en las cortes, incluso en estados que antes podíamos decir eran bastante republicanos, bastante de derecha. Lo que a nosotros nos traduce es que la infiltración de parte de toda esta agenda progresista, de toda esta agenda de género, de toda esta agenda globalista, está cada vez más profundo, se está expandiendo aún más y ya no importa si está una administración republicana como la de Donald Trump. Sus activistas, ya sean empleados federales, sean jueces, sean fiscales progresistas o igual demócratas, están operando a favor de esa agenda globalista. Y mientras no reconozcamos esta situación como tal, pues nunca veremos el problema. Vamos a la última pausa aquí en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Gracias por continuar con su podcast conservador Conserva la Voz. Vamos avanzando en este mes de mayo. Estamos el 1 de mayo, el primer día de este nuevo mes, con varios temas que les dije íbamos a ir abordando. Solamente de pasada, permítame hablar sobre este nuevo acuerdo que se ha firmado entre Estados Unidos y Ucrania en cuanto a la extracción de minerales, incluidas tierras raras, y que el presidente Donald Trump ha elogiado porque esto evitaría que Estados Unidos quede en ridículo por haber financiado la guerra en Ucrania a cambio de nada. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció por la noche de ayer la firma con la viceprimera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, de un acuerdo para establecer el Fondo de Inversiones para la Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania, un acuerdo que busca canalizar inversiones hacia la economía primaria ucraniana, lo que con el tiempo generará dividendos repartidos al 50%, tanto para los gobiernos de Ucrania como los de Estados Unidos.
Esto además, en lo personal, me parece que no solo es un acuerdo que podría ya encaminar hacia una paz en ese conflicto armado, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos de los principales medios de comunicación agarraron y simplemente defenestraron, desacreditaron, ridiculizaron al presidente Donald Trump, quien había propuesto a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que permita que se haga este acuerdo. ¿Para qué? Para que esas tierras también le pertenezcan a Estados Unidos, porque implícitamente, si ya existe esa concesión hacia los Estados Unidos, el momento que Rusia se le ocurra entrar a esas tierras es una declaración de guerra. Y créanme, no necesita Ucrania ya estar en la OTAN o ser parte de estos grupitos supranacionales. No, ya no. Entonces, la apertura creo que es a partir de este acuerdo, y creo la apertura hacia un camino a la paz debería ser muy bien recibido. Ojalá, ¿no?, que este hito importante le permita no solo a Ucrania, Rusia, ya ver al fin, o sea, la luz al final del túnel, para que así al fin la gente, tanto del lado de Rusia como del lado de Ucrania, vayan cesando hostilidades, que ya no existan más muertos, sobre todo los inocentes. Ahí tenemos a muchos ancianos que tratan de huir de este conflicto, niños que igual están siendo asesinados en medio de las balas cruzadas. Ojalá se pueda llegar a una paz y que esa paz también sea duradera. Entendemos que para Ucrania habrá mucho que perder, sin embargo, la vida de sus ciudadanos es lo más valioso y creo que eso es lo que debería primar. Y la mención que hace el presidente Donald Trump, como siempre, nos parece que es muy acertada, porque tiene razón. Estados Unidos, en medio de todo este conflicto, ha sido el que más dinero ha mandado. Y claro, de otro lado también tenemos a los europeos, y quienes igual han estado aportando su dinerito para que la guerra siga. Pues si no tienen algo con qué justificar, ¿qué le van a decir a sus constituyentes? ¿Qué le van a decir a su población, que son los que al final terminan pagando con el pago de sus impuestos, aquellos que financian la guerra? ¿Qué le van a decir? Mira, sabes, pues se nos ocurrió, nosotros como políticos, tal vez nosotros no estamos en medio del fuego cruzado, no nos ha declarado Rusia la guerra a nosotros, no le ha declarado la guerra a Francia, no le ha declarado la guerra a Gran Bretaña, no le ha declarado la guerra más que a Ucrania. Sin embargo, el resto de las naciones ha ido aportando dinero, armamento, misiles, han mandado de todo. Sin embargo, como siempre, muchos de estos gobiernos son socialistas, estos comunistas que les encanta hacer caridad con dinero ajeno, porque si se tratara de poner su dinero, el que viene de su sueldo de estos politiqueros, créanme, no apostarían por ninguna guerra. Si estos mismos desgraciados, que son los que financian y además apoyan y además empujan para que siga un conflicto armado, independientemente de donde sea, si estos malnacidos les dijeran que en esa guerra tienen que ir ellos y sus hijos, créanme, serían los primeros en evitar una guerra. Todavía en el siglo pasado, y creo que 2 siglos atrás, y mucho más en cuanto a la historia de la humanidad, muchas personas evitaban la guerra. O, precisamente, lo que hacían era, si hay un general y si hay un político que realmente es un patriota, ese patriota estaba ahí poniendo el pecho a la bala, estaba en la primera línea de batalla. Y hemos visto a muchos de ellos aquí, es más, en las guerras que se ha tenido en este continente. Lo hemos visto igual en Europa. En los distintos conflictos estaban ahí. Los que estaban liderizando un movimiento, una revolución, estaban ahí al frente. Sin embargo, en este siglo XXI, finales del siglo pasado, puro cobarde, sí, puro cobarde. Están ahí detrás, muy, muy lejos del campo de batalla. Otros ni siquiera no quieren ni siquiera saber de estar en el campo de batalla. Sin embargo, son los que presionan para que exista un conflicto. Y en el caso de lo que menciona el presidente Donald Trump, les digo, me parece que es muy importante mencionar que de alguna manera tenemos que recuperar esos billones de dólares enviados. Porque no solamente sería el hazmerreír para los Estados Unidos, sino también no va a haber ningún tipo, primero, de fiscalización, y segundo,
¿Cómo van a justificar estos politiqueros que han endeudado aún más a los Estados Unidos, que han incrementado aún más el techo de la deuda, que han aumentado aún más lo que es nuestra deuda pública? ¿Cómo nos van a devolver ese dinero? Al final, de todos modos, el ciudadano americano lo tiene que pagar. Créanme, si nosotros nos pusiéramos fuertes, los ciudadanos americanos, y les exigiéramos a cada uno de los políticos que están en los congresos, a todos aquellos que han estado apoyando y son estos levantamanos diciendo que se envíe dinero a Ucrania, se envíe dinero a Ucrania, si nosotros les dijéramos a todos estos levantamanos que con su capital, que con su riqueza, que con cualquier propiedad que tengan, tienen que mandar ese dinero para que tengan convicciones y sean congruentes con ellas, que de su capital, de su dinero, apoyen a Ucrania, créanme, no darían $1 y pedirían que la guerra se acabe inmediatamente. Ahora tenemos este presidente que lo que quiere es paz. Escuchaba yo esta mañana un telediario español diciendo que el presidente pues no ha logrado la paz, que no quiere la paz, al contrario, abandona a Ucrania, abandona a Europa, impone aranceles y todo lo que es la narrativa de la prensa progresista en los telediarios igual españoles. Y créanme, hay tanto socialista, tanto progresista, que lo que quiere es hacer ver al mundo que en los Estados Unidos hay una dictadura, prácticamente lo pintan de esa manera, pero no es cierto. Créanme, no es cierto. Hay una administración que está priorizando los Estados Unidos primero. Es una administración que además tiene que restituir la imagen estadounidense ante 4 años de debilidad que ha mostrado Joe Biden. Esa debilidad que ha envalentonado a muchas de las naciones enemigas a plantarse y ponerse de pie, a hacer afrentas a la hegemonía estadounidense. Y ojalá que realmente lo que antes era esa hegemonía, pero sobre todo el respeto que se tenía a esta nación, se pueda restituir. Quiero ir cerrando este podcast con un dato que me parece muy importante. No creo tener mucho tiempo para poderlo desarrollar como se merece, pero resulta que investigadores de The Gateway Pundit y periodista de investigación Yehuda Miller y el FBI, para todas las comunicaciones, han estado investigando estas comunicaciones, reitero, directivas, archivos y registros relacionados con Ray Epps, incluida su eliminación de la lista de los más buscados del FBI. Quiero solamente sentar como precedente, antes de continuar con la lectura de este trabajo de investigación relacionado con el 6 de enero, eso que la prensa progresista y mentirosa planteó como una insurrección, como un golpe de Estado, no recuerdo más qué otras palabras utilizaron, pero que cuando se dio estos desmanes en afueras y dentro del Capitolio, yo quiero ser muy enfático en esto. Nosotros, desde este micrófono, quienes han sido parte de mi equipo en las anteriores emisiones o en los anteriores episodios o igual en las temporadas de mis podcasts, siempre lo dijimos. Condeno fuertemente a todo aquel inadaptado que empieza a hacer destrozos en la propiedad pública o privada. Lo condeno abiertamente. Ya sea un Proud Boys, sea un republicano de cepa, un ultraderechista, uno de extrema derecha, lo que sea. Igual que un ultraconservador, un conservador, lo que sea. Igual que demócrata o cualquier de izquierda radical. Cualquiera que cometa algún tipo de desmán, que vandalice, que haga un ataque a predios públicos o privados, tiene que enfrentar la ley. Y si la ley determina un castigo, pues tendrá que someterse a ese castigo. Sin embargo, el 6 de enero se cambió la perspectiva de lo que realmente pasó en esa reunión donde Donald Trump convocó a sus seguidores para pedirle al Congreso, que estaba reunido en el Capitolio, revisara las denuncias de fraude electoral. Esta fue la naturaleza de esa reunión. Pedirle a quienes estaban reunidos en el Congreso revisaran las denuncias de fraude electoral y lo que decía en su momento el candidato a la presidencia en el 2020, Donald Trump, decía le habían robado las elecciones. El 6 de enero del 2021 la gente fue a protestar eso.
Sin embargo, dentro de esas protestas, quienes animaron a que esto se vuelva un vandalismo, entre ellos, ¿no?, habían agentes del FBI. Y había uno particular, este señor Ray Epps, que se lo veía. Nosotros hemos logrado juntar muchos de estos videos donde él era el que estaba asusando, él era el que estaba diciéndole a los más jóvenes sobre todo, tenemos que entrar, tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos que atacar o tenemos que golpear, tenemos que ir para allá, tenemos que avanzar. Era él, y era un agente que incluso se lo puede ver con un traje camuflado, con una gorra, como si fuera un partidario más de Donald Trump. Sin embargo, era un agente del FBI. Un infame investigador del 6 de enero, ya estoy leyendo el artículo, figuró en el puesto número 16 de la lista de los más buscados del FBI durante unos días hasta que fue eliminado de la lista. Le estoy hablando de este sujeto, de Epps, de apellido Epps y de nombre Ray, del que también le digo que hay varios videos donde él está diciéndole a la gente hay que atacar, hay que moverse, hay que avanzar, hay que ir hasta dentro del Capitolio. Este Epps lideró la carga en contra del Capitolio de los Estados Unidos y estuvo al frente cuando las manifestaciones rompieron 2 barreras de aparcamiento de bicicletas, y fue Ray Epps quien empujó un cártel gigante de MAGA a la policía, un delito que envió al menos a 8 manifestantes a prisión durante varios años. Sin embargo, Ray Epps fue rápidamente eliminado de la lista de los más buscados del FBI por alguna razón que todavía se desconoce en el FBI. El actual director del FBI, Kash Patel, habló sobre esta rareza que ha ocurrido al momento de borrarse de esta lista a un sujeto que a grandes luces pues debería también haber sido procesado. Kash Patel dijo: creo que como ex fiscal federal y defensor público que ha defendido muchos casos de este tipo, lo que hay que demostrar es si el FBI y los agentes del gobierno utilizaron agentes encubiertos e informantes el 6 de enero, porque si se puede demostrar eso, se sabe que han estado un momento, pero la documentación demuestra que se han infiltrado informantes. Eso supone un proceso de 6 meses mínimo. No es que simplemente los hayan lanzado a los Proud Boys y les hayan dicho, oigan, no interrumpan, por favor. Una vez que se demuestre eso, se desmiente la narrativa de la insurrección con la propia documentación del FBI. Olvídense de lo que muestra la cinta de video. No digo que lo sepa con certeza, lo que digo es que una sospecha razonable es que había agentes. Hay un video que muestra a un tipo con un auricular metiendo gente al edificio. Si combinas eso con la evidencia de Ray Epps, parece que tienes una preponderancia de evidencia que sugiere que pudo haber agentes federales involucrados en eso. Te daré una respuesta más allá de toda duda razonable. 2 datos, ¿no? Ray Epps estaba en la lista de los más buscados del FBI un día y al día siguiente ya no estaba en dicha lista. Ahora, entendemos que en la naturaleza de esta investigación, este señor que ahora está a cargo del FBI, que es el actual director, Kash Patel, abiertamente ha dicho que va a buscar la verdad de lo que ha ocurrido durante el 6 de enero. Sin embargo, de mi parte, al leer la declaración, todavía está tibio y parece que dentro, o por lo menos esta ya es una especulación mía, parecería que dentro de la agencia federal, dentro del Buró Federal, esa evidencia que para nosotros es tan clara a través de videos recopilados, parece que esta evidencia o ha sido borrada, está clasificada o simplemente están todavía investigando y no la quieren dar a conocer de forma clara y explícita, precisamente por lo que el mismo Patel dice. Si nosotros tenemos ya videos que muestran que este señor Epps ha estado asusando a la gente para que vaya saltándose los controles de seguridad antes de llegar al Capitolio, y adicionalmente tienes otra persona
que está con unos auriculares y que también está haciendo ingresar a otro tanto de personas en otro lugar, pues ya tienes la sospecha razonable de que realmente había agentes federales que estaban infiltrados dentro de la protesta. Y es que cuando uno va atando cabos, esto es realmente macabro, porque por un lado tienes a los agentes federales, supuestamente que estaban infiltrados y que eran los que estaban encargados de provocar a la gente para que ingrese hacia el Capitolio. Por otro lado, tienes una Nancy Pelosi que al final ha reconocido que el presidente primero le ofrece la Guardia Nacional para cuidar el Capitolio y segundo, que es la misma Nancy Pelosi, la que en ese momento estaba a cargo de la policía del Capitolio, pues decir que exista más seguridad o que los cubran. No, todo esto fue planeado. Y lo que a nosotros nos parece todavía mucho más bochornoso, deleznable, es que los principales medios de comunicación se hayan sumado. En vez de hacer la investigación, en vez de decir, óigame, parece que hay agentes federales. ¿Por qué no se atendió la solicitud del presidente Donald Trump al momento que le sugiere a la Speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de enviar la Guardia Nacional? ¿Por qué todos estos sucesos no fueron atendidos? ¿Por qué no investigamos como prensa? ¿Por qué no investigamos como periodistas? No, simplemente ellos dijeron, vamos a establecer la gran mentira, ¿no? La gran mentira era decir que había una insurgencia, que estaban intentando dar un golpe de Estado, que incluso lograron secuestrar a funcionarios en el Congreso, y lo que el presidente dice que hay fraude electoral no es cierto porque no hay una sola causa probada de que haya existido un fraude en las elecciones del 2020. Y con eso establecieron ellos la gran mentira, esa mentira que tiene que ser desvelada y que ojalá, ya no por parte solo del presidente, sino de aquellos patriotas comprometidos con que se restituya la verdad, la confianza y la credibilidad, tanto en el sistema electoral como en el sistema político, en el sistema judicial, pues realmente encontremos el camino de la verdad. Y quienes tengan que ser sometidos a la justicia por haber mentido, engañado, manipulado o igual desinformado, se enfrenten ante un proceso, ya sea político, penal, civil o de cualquier naturaleza, pero que sean procesados. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, muy agradecido de que me hayan permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz, con la promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.